Y bueno, entonces en la clase de hoy vamos a repasar conceptos importantes de 4 clases, ¿sí? Hay 3 clases que trataban de fármacos que se utilizan para el sistema nervioso central, que son ansiolíticos, hipnóticos y antipsicóticos, y después hay una segunda parte que va a ser de tracto gastrointestinal. Eh, Vamos a intentar que en estas 2 horas nos dé para hacer los 4 temas. Es complicado porque son temas medios amplios, pero vamos a hacer lo posible para llegar por lo menos a repasar las cosas más importantes de cada uno, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar con los ansiolíticos, que de hecho creo que es lo primero que ustedes vieron en los videos. La pregunta que les hago primero es si recuerdan más o menos qué es la ansiedad, o sea, cómo se puede definir la ansiedad, qué es lo qué es lo que la desencadena, y si siempre es patológico sentir ansiedad. ¿Se acuerdan de esto? ¿Hay alguno que se anime ahí a tomar la palabra? Sí, yo cuento un poquito lo que me acuerdo. Veo que hay alguien intentando hablar, pero yo no escucho, no sé si... ¿No me escuchás? Hola, ¿se me escucha? Bueno, entonces lo comento yo. ¿Se escucha a Elsa hablando? Yo no la puedo escuchar acá, no sé por qué. Mm, ok. Bien, un poco están ahí respondiendo en el chat qué es lo que es la ansiedad, que es una reacción emocional, que no siempre es patológica. Bien, viene por ahí, sí, tal cual. La ansiedad eh, es un conjunto de síntomas, ¿sí? Que se desencadenan en base a un estímulo externo o puede ser también un recuerdo, ¿no? Puede ser algún recuerdo de alguna experiencia que se vivió que en ese momento se asoció a algo angustiante o algo amenazante, ¿sí? Y en base a ese estímulo externo presente en el momento o en base a ese recuerdo, se desencadena lo que les decía, un conjunto de síntomas que pueden ser, por ejemplo, temor, aprensión, angustia, ¿sí? Y, y en base a eso eh, puede ser patológico o no, dependiendo de qué tanto nos permita seguir con las actividades de nuestra vida diaria, ¿no? O sea, es normal sentir ansiedad, de hecho es un conjunto de síntomas normales en la persona que permiten reaccionar ante una amenaza, ¿no? Pero cuando esto ya se vuelve patológico y no te permite seguir con tus actividades normales de la vida, entonces ahí es cuando empieza lo que es el tratamiento farmacológico, ¿no? La ansiedad entonces va a depender entonces de la intensidad con la que la sintamos, ¿sí? Y de si el estímulo efectivamente es un estímulo que debería desencadenar esa reacción o no. Ahí es cuando diferenciamos entre una ansiedad patológica y una ansiedad normal que sentimos todos en algún momento, ¿no? La ansiedad se relaciona con el GABA. Si ustedes se acuerdan, este es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, ¿no? Cuando se desencadena la ansiedad, en algún momento esa intensidad de ansiedad se va a regular en base a un mecanismo inhibitorio del sistema nervioso central a través del GABA. Cuando esto está desregulado, es que puede empezar lo que es una ansiedad patológica, ¿no? Entonces, ¿cómo se inhibe esa reacción? En realidad tenemos una neurona presináptica, ¿sí? Que emite neurotransmisores, en este caso sería el GABA, que se va a unir a los receptores correspondientes en la neurona postsináptica y de esa manera se va a ir inhibiendo el potencial de acción, ¿sí? Y por lo tanto la reacción, o el efecto de ansiedad, ¿tá? Entonces, ¿qué fármacos se van a utilizar para el trastorno de ansiedad?
¿Se acuerdan cuáles son uno de los grupos principales que se utilizan para el trastorno de ansiedad en base a esto que hablamos de que tiene que ver con el GABA? Perfecto, ahí en el chat me ponen las benzodiazepinas. ¿Ah? Las benzodiazepinas son el grupo principal, ¿sí? El más utilizado para trastornos de ansiedad. También me dicen el alprazolam. Bueno, el alprazolam en realidad no es el más utilizado en estos casos, se utiliza mucho cuando, además de un trastorno de ansiedad, hay también depresión. En general cuando hay algún trastorno depresivo, que eso creo que ya tuvieron en la clase, se usa el alprazolam en conjunto con alguna benzodiazepina, ¿no? Pero no es el que se utiliza principalmente si la única patología es un trastorno de ansiedad. ¿Y son todos sedantes? ¿Recuerdan eso? Las benzodiazepinas tienen efecto sedante. No. Bueno, no Tienen son acción todos, ahí está, miorelajante. muy bien. En el chat dicen, no son todos sedantes, es verdad, pero las benzodiazepinas particularmente va a depender de la dosis, tal cual. Según la dosis que utilicemos de cuál benzodiazepina, es que vamos a tener, además del efecto ansiolítico, un efecto sedante o no. ¿Tá? Entonces, un poco para repasar, el fármaco ansiolítico va a ser aquel que alivia o suprime el síntoma de ansiedad sin producir sedación o sueño. ¿Tá? El fármaco ansiolítico en sí es así. Hay algunos ansiolíticos que tienen también efecto sedante hipnótico, como pueden ser las benzodiazepinas o los barbitúricos, ¿tá? Pero eso va a depender un poco de la dosis que se utilice de este fármaco. Y después hay otro fármaco ansiolítico, que es la buspirona, que no tiene efecto sedante para nada, ¿no? Vamos a repasar un poco las benzodiazepinas, que son el grupo estrella dentro de los fármacos ansiolíticos. ¿Recuerdan cuál es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas? ¿Cómo funcionan? Obviamente van a funcionar a nivel de GABA, ¿no? Porque dijimos que la ansiedad está relacionada mucho con este neurotransmisor, o sea, el control de la ansiedad, la modulación de ese síntoma de ansiedad, tiene mucho que ver con el GABA. Entonces, ¿recuerdan cuál es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas? Perfecto, Potencian ahí la acción en del el chat GABA. ponen potencia la acción del GABA, y es exactamente eso. ¿Tá? Acá tenemos una de las diapos que están en el video, que muestra bien cómo es el mecanismo de acción de la benzodiazepina. ¿Tá? A nivel de neurona vamos a tener un receptor, que es un canal de cloro, ¿sí? De cloruro. Entonces, cuando tenemos un potencial de acción negativo dentro de la neurona, ¿tá? Cuando este receptor está inactivo, no se permite la entrada de cloruros, ¿tá? Y cuando aparece el GABA, que es el neurotransmisor inhibidor, este canal se abre, ¿tá? Y permite la entrada de cloruros, haciendo que el potencial, la carga dentro de la neurona sea más negativa, ¿tá? Cuando tenemos una benzodiazepina, que se une en un lugar distinto al GABA, ¿tá? Y de alguna manera funciona como un modulador de la acción del GABA, lo potencia, este canal se abre con mayor frecuencia, y entonces deja entrar más iones cloruro, y la carga dentro de la neurona queda aún más negativa, y por lo tanto esta neurona queda menos sensible a una excitación. ¿Sí? Bien, esta es la manera entonces en la que actúan las benzodiazepinas, por eso potencia la acción del GABA, por eso permite una inhibición, ¿sí? Porque deja el potencial de acción, la carga más negativa dentro de la neurona. Los efectos que se desencadenan con benzodiazepinas son estos que vemos acá. Tiene acción ansiolítica, tiene acción miorelajante, tiene acción anticonvulsivante y tiene acción hipnótica, ¿tá? Y esto depende de la dosis que se vaya a utilizar, es decir, depende de la concentración que se alcance a nivel del sistema nervioso central, y por lo tanto del nivel de ocupación de los receptores, ¿sí? Cuál de estas acciones se va a desencadenar. La primera que se desencadena es la acción ansiolítica. Por eso decimos que las benzodiazepinas pueden utilizarse a una dosis tal
que no tengan acción o no tengan efecto sedante, ¿sí? Cuando la ocupación de los receptores es baja, empieza con su actividad ansiolítica. Lo primero que aparece es la acción ansiolítica, el efecto ansiolítico. ¿Sí? Después, a medida que se va aumentando la dosis, puede tener también actividad anticonvulsivante y sedante, y por último, puede llegar a tener un efecto medio relajante. ¿No? Entonces, depende de para qué se utilice la benzodiazepina, la dosis que se va a administrar. ¿tá? Si yo lo que quiero es una acción anticonvulsivante, voy a tener que dar una dosis mayor que la que voy a utilizar si lo estoy administrando como un ansiolítico. ¿no? Lo mismo a la hora de inducir anestesia. Muchas veces se utilizan benzodiazepinas para inducir anestesia previo a una cirugía, por ejemplo. La dosis que se va a utilizar para eso va a ser diferente a la que se va a utilizar en un tratamiento para un trastorno de ansiedad. ¿no? Cosas importantes a tener en cuenta con las benzodiazepinas, que deben usarse en la menor dosis efectiva, por esto de que estábamos comentando. Primero porque la acción ansiolítica es la primera que aparece y necesita las dosis más bajas para aparecer, pero además por el desarrollo de dependencia y tolerancia que puede surgir con el uso de las benzodiazepinas, que lo vamos a repasar un poquito más adelante. Y además se tiene que usar en periodos de tiempo limitados, ¿no? O puede ser también crónicamente, pero de forma intermitente. ¿no? En general las benzodiazepinas no se utilizan en tratamientos crónicos, y con tratamientos crónicos me refiero a, no sé, un tratamiento de más de 3 meses. ¿sí? Capaz que conocen a alguien que está en tratamiento crónico con benzodiazepinas, no es lo común, ¿sí? No es lo que debería, no es de la forma que deberían utilizarse. ¿sí? Hay un cierto tiempo en el que se utilizan como a veces hipnóticos, que en general es más corto incluso que el periodo de tiempo en el que se pueden utilizar como ansiolíticos. ¿tá? No son un grupo de fármacos que se utilicen como un tratamiento crónico por un año, voy a tomar benzodiazepinas para tratar esta enfermedad, no. ¿sí? Tienen que utilizarse durante periodos de tiempo limitados. O de forma intermitente para lo que decíamos de evitar el desarrollo de tolerancia y dependencia. Otra cosa es que no deben consumirse con bebidas alcohólicas. ¿Se acuerdan por qué? ¿Cuál es el efecto del etanol? Perfecto. Ahí Elsa dice que potencia la acción. Porque el etanol tiene el mismo efecto que las benzodiazepinas. También potencia la acción del GABA. En general uno no asocia esto porque cuando uno toma una bebida alcohólica, el primer efecto es como un efecto de euforia, pero en realidad el efecto neto del etanol es potenciar la acción del GABA, o sea, inhibir también el sistema nervioso central. Por lo tanto, si se van a tomar en conjunto benzodiazepinas con alcohol, ¿sí? La acción se potencia y es más probable el riesgo de inhibición intensa, ¿sí? del sistema nervioso central. Por eso no se debe consumir con bebidas alcohólicas, ¿sí? Se sinergizan. Lo último que aparece es que siempre se combina con una terapia no farmacológica. Todo este tipo de trastornos que tienen también como algo psíquico detrás, en general se intenta combinar con terapia no farmacológica, como puede ser, por ejemplo, una terapia de psicoanálisis. ¿no? Bien. Como ustedes ya deben haber visto en el video, ya saben, hay muchas benzodiazepinas distintas. No hay una única benzodiazepina, es un grupo de las benzodiazepinas. Entonces, ¿cómo se selecciona la benzodiazepina que se va a indicar? O sea, ¿cómo se selecciona para un paciente en particular cuál es la benzodiazepina que se puede llegar a utilizar? Y también cómo se selecciona la vía de administración, eso es algo también que podemos conversar. ¿Se acuerdan? O sea, ¿alguna cosa que les suene? Perfecto, ahí me dicen por duración del efecto. Bien, las benzodiazepinas en general pueden ser, eh, pueden tener una acción corta, y pueden tener una acción intermedia o larga. Eso va a depender un poco de la semivida de eliminación y de los metabolitos de la benzodiazepina. Las semividas
de algunas benzodiazepinas son muy, muy largas y por lo tanto demoran mucho en ser eliminadas del organismo. ¿tá? Y además, no solo que demoran, sino que presentan más de un metabolito activo, por ejemplo el diazepam. El diazepam tiene de por sí una vida media muy larga, y además tiene muchos metabolitos que también son activos, como el nordiazepam o el oxazepam. ¿tá? Entonces, si yo necesito una acción corta, no voy a elegir el diazepam para indicar. ¿tá? Y también de esto va a depender un poco la vía de administración y el tau, o sea, el tiempo o la frecuencia a la que administro las distintas dosis. ¿tá? El diazepam se utiliza una vez al día de noche, por ejemplo. ¿tá? Y como decían por ahí, también va a depender de la edad del paciente. Hay todo un tema con la indicación de benzodiazepinas en pacientes de edad avanzada, ¿tá? Porque las benzodiazepinas pueden tener en algún momento un efecto sedante, y por lo tanto esto puede traer un montón de efectos adversos en lo que es un paciente añoso. ¿sí? Puede favorecer el riesgo de caídas, puede favorecer la confusión, entre otras cosas. ¿tá? Entonces, por lo tanto, en general, en un paciente adulto, quizás elija una benzodiazepina de semivida más corta, ¿tá? Para evitar todos estos efectos adversos que pueden aparecer. Bien. Esto quedó claro porque esto es bastante importante, el tema de la semivida y de los metabolitos activos. Perfecto. Otra cosa que también se define en base a esto es la vía de administración. En general, la administración es por vía oral, cuando estamos en un tratamiento, o cuando es algo un poquito más crónico, pero no crónico de más de 3 meses, ¿no? Cuando estamos en un tratamiento en periodos cortos, ¿sí? En general se utiliza la vía oral. Pero, ¿en qué otros casos se puede utilizar otra vía, y cuál es esa vía? ¿Se recuerdan? Bien, hay una vía intravenosa, por ejemplo, puede ser para el midazolam, ¿tá? Sobre todo cuando se utiliza eh, para, por ejemplo, inducir anestesia, ¿tá? Y también puede ser, en algún caso puntual, otra benzodiazepina, para, por ejemplo, cuando hay convulsiones, o por ejemplo cuando hay un evento agudo, mientras está hospitalizado o algo por el estilo. ¿tá? Pero esto es muy bien, es verdad, existe la vía intravenosa y se puede utilizar de esa manera. Pero ¿qué pasa cuando el paciente es un paciente ambulatorio y está en tratamiento con benzodiazepina? ¿Cómo se puede utilizar? Sí, es cuando hay una crisis de ansiedad. Cuando hay una crisis aguda de ansiedad, se puede llegar a utilizar otra vía, que ahí dice Diana muy bien, que es la sublingual. ¿tá? Cuando estamos en un momento de un evento agudo, de una crisis aguda, como puede llegar a ser un ataque de pánico, una de las vías que se puede utilizar es la sublingual. ¿tá? Es el mismo, se utiliza el mismo comprimido, o puede ser también en solución gotas, ¿tá? Pero en lugar de ser una administración oral, se utiliza la vía sublingual. ¿Por qué? ¿Por qué la vía sublingual? Perfecto. ¿tá? Porque la vía sublingual, la absorción desde esta vía es más rápida. ¿tá? Es una absorción más errática, pero tiene dos beneficios, que es que, ahí va, como dicen ahí, evita el efecto de primer pasaje, o sea que la biodisponibilidad puede ser mayor, y a su vez la absorción es más rápida, y por lo tanto voy a tener concentraciones a nivel del sistema nervioso central más rápidamente, para controlar esa crisis aguda que se está dando. ¿no? Perfecto. Perdón, se me fue. Ahí. Entonces, un poco para diferenciar entre aquellos benzodiazepinas que tienen acción corta y aquellos que tienen acción prolongada, quería repasar por cuándo, en qué momentos, ¿no? elegiríamos una acción corta y en qué momento elegiríamos una acción prolongada, y cuáles pueden llegar a ser los beneficios y los problemas de cada uno de ellos. ¿sí? Entonces, si utilizamos una benzodiazepina de acción corta,
un beneficio es que hay menos peligro de sedación, siempre y cuando la dosis, ¿no? Sea adecuada, ¿no? Si yo estoy administrando la dosis adecuada, o sea, no una dosis muy alta, entonces hay menor peligro de sedación con una benzodiazepina de acción corta. Por eso es que se utilizan más este tipo de benzodiazepinas en pacientes añosos, ¿tá? Para evitar ese peligro de sedación. ¿Tá? ¿Cuál sería la desventaja de una benzodiazepina de acción corta? Que hay que administrarla, en caso de estar en un tratamiento, hay que administrarla con mayor frecuencia, ¿no? Porque las concentraciones, al ser de medida más corta, las concentraciones van a disminuir más rápidamente, y por lo tanto se va a necesitar una frecuencia de administración mayor para mantener niveles efectivos, ¿no? Entonces, por un lado está el beneficio de que evitas el efecto adverso de la sedación más fácilmente, pero vamos a necesitar una frecuencia de administración más alta. ¿Sí? Y la última es que, en realidad nos adelantamos un poco, pero existe lo que se llama el síndrome de abstinencia, ¿tá? Con las benzodiazepinas, justamente porque presentan o generan dependencia, y por lo tanto, ya vamos a ver más adelante, que la suspensión del tratamiento con benzodiazepinas se debe hacer de una manera en particular, y en estas benzodiazepinas de acción corta, como decíamos que las concentraciones disminuyen más rápidamente, si hay un olvido de alguna toma, si hay un olvido de alguna administración, puede que aparezca un síndrome de abstinencia más importante que si tenemos o estamos en tratamiento con una benzodiazepina de acción prolongada. ¿Sí? Por otro lado, las benzodiazepinas de acción prolongada, bueno, el peligro de sedación obviamente es mayor porque la semivida va a ser muy larga y porque probablemente haya metabolitos activos que sigan presentes en el organismo, ¿tá? Pero el beneficio es que en general basta con una sola dosis al día, como decía con el diazepam. Una de las posologías más utilizadas es un comprimido de diazepam en la noche. Entonces, una sola dosis al día permite o favorece la adherencia del paciente al tratamiento, ¿sí? Y esto es una ventaja para el paciente, ¿sí? Otro beneficio que no lo tenemos acá, pero se puede sacar en contraposición con lo que veíamos de la acción corta, es que cuando tenemos o estamos en tratamiento con una benzodiazepina de acción prolongada, si hay un olvido de una toma, como las concentraciones disminuyen más lentamente, es como de alguna manera haberlo suspendido de manera paulatina. Entonces hace que el síndrome de abstinencia que se pueda provocar por un olvido sea mucho más leve, porque aún hay concentraciones a nivel del sistema nervioso central. ¿No? Y otra desventaja de la acción prolongada es que ustedes saben que cuando uno está en un tratamiento crónico, el objetivo es llegar a lo que se llama el estado estacionario, ¿sí? Que es cuando tenemos niveles estables del fármaco a nivel plasmático y también del sistema nervioso central, ¿sí? Son los niveles que provocan un tratamiento seguro y eficaz, ¿no? Entonces cuando uno tiene una benzodiazepina de acción prolongada, ese estado estacionario o ese nivel estable de concentraciones se alcanza más lentamente. Esa es otra desventaja. Pero entonces, ¿cuál elegimos? Va a depender del paciente. Hablaban un poco de la edad del paciente, que sí es cierto, depende de la edad del paciente, pero también depende de la función, cómo está, ¿no? La función hepática y renal de ese paciente, por más que sea añoso o no. ¿Ah? Y va a depender de para qué lo estamos utilizando. Bien, antes de pasar a eso, quizás les pregunto a ustedes, uno de los peligros de las benzodiazepinas es intoxicación por benzodiazepinas, ¿no? De hecho, capaz que escucharon muchos casos de personas que se intentan suicidar, ¿no? Con dosis elevadas de benzodiazepinas. Entonces, ¿por qué es difícil? Bueno, ese riesgo de intoxicación va a ser más alto en aquellas personas en tratamiento con benzodiazepinas de acción prolongada, ¿tá? Porque es más difícil
que sean, o demoran más tiempo, no es que sea más difícil, es que demoran más tiempo en ser eliminadas del organismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hay un caso de intoxicación agudo con benzodiazepinas? ¿Qué es lo que se puede utilizar? Ya lo adelanté un poquito, una diapositiva siguiente. Perfecto, lo que se utiliza es lo que se llama un antagonista de las benzodiazepinas, que puede ser el flumazenilo. Ahí dicen también lavado gástrico. Bueno, sí, se puede utilizar el lavado gástrico, pero el lavado gástrico es solamente útil cuando aún no se absorbió la benzodiazepina, ¿no? O sea, cuando la administración es reciente. Si la administración no es reciente, el lavado gástrico no va a funcionar, porque ya a nivel estomacal no va a haber nada, ¿sí? Ya se va a ver absorbido. Entonces, si la intoxicación es, más que nada el lavado gástrico se va a utilizar cuando se administra una dosis muy alta, o cuando hay un intento de suicidio con benzodiazepinas, ¿tá? Pero si la administración no es reciente, o sea, ya se absorbió, y ya tenemos concentraciones a nivel sanguíneo y del sistema nervioso central, entonces lo que se puede utilizar es un antagonista como el flumazenilo, ¿no? El flumazenilo lo que hace es sacarte una intoxicación aguda, revirtiendo los efectos de sedación que provoca la benzodiazepina, porque es un antagonista de las benzodiazepinas, ¿sí? Bien, y un poco ya lo habíamos comentado, pero ¿por qué no se utilizan las benzodiazepinas en tratamientos crónicos? ¿Por qué no hay que usarlas por periodos largos? Bien, una de las primeras cosas es el desarrollo de tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa que hay desarrollo de tolerancia? Tolerancia y dependencia, ambas cosas, sí. Pero vamos a empezar por tolerancia. ¿Qué es lo que significa que haya un desarrollo de tolerancia? Se manifiesta la necesidad de aumentar la dosis. Adriana dice, necesitas mayor dosis. Es algo así. El desarrollo de ¿Me tolerancia escuchan? quiere decir que a una misma concentración, a una misma dosis, ¿sí? El efecto que se alcanza es menor con el tiempo. Exacto. Sandra dice que hay que aumentar la dosis para obtener el mismo efecto que se obtenía anteriormente. Eso es el desarrollo de tolerancia, ¿no? Entonces tenemos ahí, ¿no?, que el desarrollo de tolerancia es lo que se manifiesta como la necesidad de aumentar la dosis, ¿tá?, para seguir manteniendo la misma intensidad de efecto. Y el desarrollo de tolerancia es anterior para el efecto hipnótico, o sea, en 4 semanas más o menos se llega a una tolerancia al efecto hipnótico, y para el efecto ansiolítico 4 meses. Por eso esto de que hablábamos de que como hipnótico se utiliza en periodos más cortos que como ansiolítico, porque el efecto hipnótico, la tolerancia al efecto hipnótico aparece antes que la tolerancia al efecto ansiolítico. Y esta es otra de las razones por las que las benzodiazepinas se pueden utilizar sin efecto sedante, ¿no? En el sentido de que quizás las primeras semanas de tratamiento uno sienta, dependiendo de la dosis de nuevo, ¿no?, pero uno sienta algún tipo de efecto sedante, y en realidad a medida que se va instaurando el tratamiento y va pasando el tiempo, ¿sí?, se desarrolla tolerancia a ese efecto hipnótico, y por lo tanto ya no se va a sentir tanto el efecto sedante del fármaco, sino que más que nada va a predominar el efecto ansiolítico. Por eso no hay que dejar de tomar las benzodiazepinas, porque los primeros días quizás me siento un poco más sedado de lo que yo quisiera, aunque sí hay que regular las dosis, ¿no? Sí hay que tener una regulación de dosis, pero también esperar un cierto tiempo para ver si se desarrolla tolerancia a ese efecto hipnótico sedante que estamos sintiendo al inicio del tratamiento, ¿no? Entonces, una de las razones principales por las que no se utilizan tratamientos crónicos es porque va a llegar un momento en el que voy a desarrollar tolerancia, y cada vez voy a estar necesitando dosis más altas para el mismo efecto. O sea, va a perder un poco de efecto a medida que avanza el tiempo. Entonces, utilizar una benzodiazepina como hipnótico más allá de las 4 semanas, o como ansiolítico más allá de los 4 meses, pierde un poco de sentido, ¿sí? Y la otra cosa importante es que hay un desarrollo de dependencia, ¿sí? En el caso de las benzodiazepinas, la dependencia es física, ¿tá? Como hay un desarrollo de dependencia, si yo suprimo el tratamiento de forma repentina,
puede aparecer un cuadro de abstinencia, que es muy similar, ¿no? A los síntomas que se sienten cuando hay efectivamente ansiedad, y por lo tanto es súper importante el tener unas ciertas pautas de supresión del tratamiento. ¿Tá? ¿Cómo se interrumpe el tratamiento con benzodiazepina? ¿Se acuerdan? Para evitar este síndrome de abstinencia que se da. Perfecto, ¿tá? Hay unas ciertas pautas de supresión que lo que hacen es ir disminuyendo la dosis, a ver si lo tengo en la próxima diapo. Ahí, ¿no? Se va disminuyendo la dosis hasta llegar a 0, básicamente, ¿no? Entonces, se va disminuyendo a la mitad de la dosis, más o menos cada 5 días, para ir bajando los niveles de benzodiazepina de forma no repentina, no me sale la otra palabra. ¿Tá? Pero esa es la idea, no suprimir de golpe o repentinamente el tratamiento, sino que ir disminuyendo la dosis para no provocar ese síndrome de abstinencia que puede darse por el desarrollo de tolerancia con las benzodiazepinas. ¿No? Bien, entonces con eso hablamos un poco de las benzodiazepinas, que es el grupo estrella como tratamiento ansiolítico, pero también existe la buspirona. La buspirona también se puede utilizar como fármaco ansiolítico, y ustedes recuerdan cuál es la desventaja de la buspirona respecto a las benzodiazepinas. ¿Por qué en general el paciente prefiere una benzodiazepina que la buspirona? Perfecto, ahí Sandra dice, demora en verse el efecto. Lo que tiene la buspirona es que el inicio del efecto, o sea, el inicio de la acción ansiolítica, demora en verse un poco más, bueno, se ve un poco más adelante, ¿tá? Que para las benzodiazepinas. Entonces, en general, un paciente que ya ha sido tratado con benzodiazepinas, conoce más o menos cómo funcionan y cuál es el efecto que provocan en él. Cuando el tratamiento se cambia a buspirona, cree que no es tan efectiva como las benzodiazepinas, pero no es que no lo sea, sino que tarda un tiempo en iniciarse esa acción ansiolítica. ¿No? Bien, la buspirona tiene como ventaja respecto a las benzodiazepinas que como su mecanismo de acción no está vinculado al receptor GABA, ¿tá? No tiene acción sedante, no provoca trastornos cognitivos, no interactúa con el alcohol, ¿tá? O sea, ni otros depresores del sistema nervioso central, ¿tá? No se desarrolla dependencia física con el uso de la buspirona, y en realidad a nivel de efectividad, perdón, de eficacia, son bastante similares con la buspirona con las benzodiazepinas, ¿no? Entonces quizás en un paciente añoso la buspirona es una buena opción, o cuando el tratamiento tiene que ser por periodos más prolongados, la buspirona también se puede utilizar en lugar de las benzodiazepinas. La única desventaja es esto de el tiempo en el que se empieza a ver la acción ansiolítica, que en un paciente que está sufriendo un trastorno de ansiedad cobra relevancia esto, ¿sí? Entonces, lo que se puede llegar a hacer es, las primeras semanas, ¿no? Utilizar, además de buspirona, una benzodiazepina como medio de rescate de un determinado evento agudo, ¿sí? Pero instaurar el tratamiento prolongado con buspirona, ¿no? Bien, y creo que ahí repasamos más o menos los conceptos más importantes de los ansiolíticos. No sé si les quedó alguna duda que quieran repasar antes de seguir con hipnóticos. Bien, entonces continuamos con los fármacos hipnóticos. Al fármaco hipnótico ideal, lo que le voy a pedir es que induzca el sueño en forma rápida y que lo mantenga por un determinado periodo de tiempo.
¿Por qué? Porque hay dos tipos de insomnio. ¿Se acuerdan aquel que, en el que hay una latencia para iniciar el sueño, y aquel en el que no se mantiene el sueño de forma adecuada? Entonces, al hipnótico ideal le voy a pedir las dos cosas. Pero además de esto, le voy a pedir también que mantenga la arquitectura del sueño. El sueño tiene determinados ciclos, ¿sí? Hay etapas de sueño no REM, etapas de sueño REM, etcétera, etcétera, y cada ciclo tiene que tener una determinada duración, ¿no? Entonces, un hipnótico ideal ayuda a la conciliación del sueño, mantiene el sueño por el tiempo adecuado, pero además mantiene la arquitectura del sueño, ¿sí? O sea, mantiene los ciclos que deben darse y en el tiempo, o sea, por el periodo de tiempo que deben ocurrir. Entonces, ¿qué fármacos hipnóticos conocen y cuáles son los más utilizados? Bien, el solpidem es uno de ellos, son los llamados compuestos Z, ¿tá? Además del solpidem está la sopiclona y otros más. El solpidem quizás sea hoy en día el más conocido. Es probablemente el más utilizado cuando hay solamente un trastorno de sueño. Diana dice flunitrazepam. ¿Qué es el flunitrazepam? ¿A qué grupo pertenece? Benzodiazepinas, perfecto. Entonces, otro grupo que se utiliza como hipnótico son las benzodiazepinas. Hablábamos hoy de que las benzodiazepinas tienen efecto sedante. ¿Ah? ¿Cuál es el problema de las benzodiazepinas? Todo lo que ya hablamos, ¿no? Para que tengan efecto sedante, las dosis que se tienen que utilizar son un poco más altas que las dosis que se utilizan como ansiolíticos, pero además uno de los problemas principales es esto del desarrollo de tolerancia, que para el efecto hipnótico era de más o menos 4 semanas, o sea que en un corto tiempo ya se desarrolla tolerancia al efecto hipnótico. Entonces se le pueden utilizar las benzodiazepinas, pero en general no es el fármaco que se utiliza cuando hay una necesidad de tratamiento prolongado, ¿sí? Diana pregunta si el flunitrazepam tiene doble acción. No sé bien a qué te referís. O sea, en general todas las benzodiazepinas pueden tener acción ansiolítica o acción sedante según la dosis que se utilice, ¿no? O sea, no es que van a tener una u otra. Primero, a una determinada dosis baja van a tener efecto solamente ansiolítico, y a una dosis más alta, además del efecto ansiolítico, va a aparecer también el efecto sedante. Igual esto también va a depender del paciente, ¿no? Pero sí, las benzodiazepinas en general pueden utilizarse como hipnóticos. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una necesidad de tratamiento crónico, probablemente no elija las benzodiazepinas, o sea, depende del periodo de tiempo en el que yo voy a querer el tratamiento, ¿no? Pero en general no voy a elegir benzodiazepinas por el desarrollo de tolerancia rápido que se da para el efecto sedante, ¿no? Entonces, si yo tengo no sé, algún evento puntual de insomnio, porque creo que en el video se veía un poco, ¿no? De que puede ser un insomnio transitorio, o puede ser algo un poco más prolongado, dependiendo de la situación. Si hay un trastorno de insomnio crónico, entonces no voy a elegir una benzodiazepina como tratamiento. Sin embargo, si hay una situación puntual, por ejemplo, no sé, por un viaje o por una situación emocional particular que está viviendo el paciente, no sé, no se me ocurre ahora otra cosa, pero algo puntual, un trastorno puntual del sueño, entonces en ese caso es más probable el uso de una benzodiazepina. Pero si yo estoy apuntando a un tratamiento crónico por un trastorno de sueño crónico, entonces quizás elija el solpidem, que es uno de los fármacos más utilizados, ¿no? Entonces acá es un poco lo que veníamos hablando. Tenemos las benzodiazepinas como hipnóticos, los compuestos Z, cuyo quizás principal, no sé, referencia es el solpidem. Y después vamos a hablar un poco de los barbitúricos, pero más adelante. Bueno, más adelante no. Bien, los barbitúricos. ¿Se utilizan los barbitúricos como ansiolíticos y como hipnóticos? ¿Por qué no? Me dicen que no, pero ¿por qué no? ¿Recuerdan? Los barbitúricos como sedantes y como hipnóticos están, perdón, como sedantes y como ansiolíticos están en desuso. ¿Por qué?
Elsa dice poca potencia, no, todo lo contrario. ¿No? Los barbitúricos tienen un efecto potenciador del GABA mucho mayor que las benzodiazepinas. ¿No? No solo aumentan, hoy cuando hablábamos del mecanismo de acción, ¿no? No solo aumentan la frecuencia con la que se abren esos canales de cloruro, sino que también aumentan el tiempo por el que se abren esos canales de cloruro, etcétera. Entonces, los barbitúricos tienen mayor acción, o sea, tienen una mayor intensidad de acción que las benzodiazepinas, ¿sí? O sea, la ventana terapéutica para los barbitúricos es más estrecha, ¿sí?, que con las benzodiazepinas. Y por lo tanto, los efectos adversos que pueden aparecer son más importantes. O sea, el riesgo de sedación, el riesgo de intoxicación con barbitúricos es mucho mayor que con benzodiazepinas. ¿Ah? Entonces los barbitúricos no se utilizan tanto por su mal perfil de seguridad, no se utilizan ya hoy en día como sedantes y como hipnóticos. Perdón, sedantes y ansiolíticos. Pero ¿recuerdan qué barbitúricos se utilizan con otras indicaciones? O sea, ¿no se usan directamente para nada los barbitúricos? Bien, un barbitúrico que se sigue utilizando y mucho es el fenobarbital. ¿Recuerdan para qué? Perfecto, como anticonvulsivante. Un barbitúrico de referencia es el fenobarbital y se sigue utilizando y mucho como anticonvulsivante. ¿No? Y ahí dice Sandra otro, el tiopental para la anestesia también. ¿No? Es decir, los barbitúricos todavía se utilizan, o sea, son un grupo de fármacos que todavía se utilizan, ¿tá? Porque tienen un perfil de eficacia bueno, pero ya no se utilizan como sedantes o como ansiolíticos, ¿no? Porque los efectos adversos que provocan son muy importantes. O sea, el perfil de seguridad de estos fármacos no permite que sean utilizados como sedantes y como ansiolíticos cuando tenemos las benzodiazepinas, que son un grupo que hace, o que funcionan, sí tienen el mismo mecanismo de acción, pero tienen un perfil de seguridad un poco mejor que los barbitúricos. ¿No? No me quedo al revés, el Zolpidem debería ir antes, por eso me llamó la atención en las diapositivas, pero no pasa nada. Volvemos a lo que es el Zolpidem. El Zolpidem tiene un menor potencial de abuso que las benzodiazepinas, no tiene rebote, o sea, no tiene rebote del insomnio una vez que se suprime el tratamiento. Son muy buenos hipnóticos porque mantienen el sueño y a su vez mantienen la arquitectura del sueño. Entonces el Zolpidem era lo que les decía, se utiliza mucho para tratamientos crónicos de insomnio, mientras que las benzodiazepinas quizás sea para un trastorno un poco más puntual. ¿No? Esto ya lo hablamos también, las benzodiazepinas con benzodiazepinas uno va a desarrollar tolerancia a lo que es el efecto hipnótico más o menos a las 4 semanas, y por eso no se utilizan en tratamientos crónicos. Sin embargo, el Zolpidem, no se ha visto desarrollo de tolerancia al efecto hipnótico con Zolpidem, y por lo tanto sí se puede utilizar en un tratamiento crónico. Lo mismo para el rebote del insomnio, que sería de alguna manera un síndrome de abstinencia. Para las benzodiazepinas es mayor, y para el Buspidem no se ve esto. ¿No? Entonces, de nuevo, para un tratamiento crónico, se selecciona Zolpidem en lugar de una benzodiazepina. ¿No? Ahí tienen algunas precauciones en el caso del uso del Zolpidem. ¿Sí? Esto simplemente lo pueden leer, no hay nada para destacar, creo, ahora, o a no ser que tengan alguna duda. Y esto es más o menos lo que quería repasar de conceptos importantes de los hipnóticos hasta acá. Estoy yendo un poco rápido porque tenemos poco tiempo y todavía nos quedan 2 temas, pero si tienen algún tipo de duda lo podemos conversar ahora. ¿Hay algo que les haya quedado de los ansiolíticos o de los hipnóticos? O sea, clave, creo que se dieron cuenta de que el grupo de benzodiazepinas es un grupo de fármacos muy importante, que tiene bastantes características como típicas de este grupo, y que es interesante conocerlas.
Además de que es un grupo de fármacos muy, muy prescripto. O sea, son muy utilizadas las benzodiazepinas en la clínica. Bien, entonces, si no hay ninguna duda, podemos seguir con lo que son los antipsicóticos, ¿no? ¿Para cuál trastorno se indican los antipsicóticos? O sea, ¿cuál es la indicación más común del antipsicótico? Que de hecho antes se llamaban de esa manera simplemente porque era la indicación más común. Perfecto. ¿Tá? En general, la indicación más común es cuando hay esquizofrenia. De hecho, creo que lo comenté en el video de la clase, antes se llamaban antiesquizofrénicos, ¿tá? Pero después como se empezaron a utilizar para otros trastornos también, se empezaron a llamar antipsicóticos, ¿sí? Pero la indicación más común sigue siendo la esquizofrenia. ¿Tá? También puede haber otras indicaciones como las que ven acá, pero la más común sigue siendo la esquizofrenia. ¿Ah? ¿Qué es la esquizofrenia entonces, o cómo se puede definir? Bueno, como que se puede definir como distorsiones fundamentales y típicas de la percepción, del pensamiento y de las emociones. Y hay dos tipos de síntomas, ¿sí?, que se ven en la esquizofrenia. Síntomas positivos y síntomas negativos. ¿Tá? Y en algunos casos puede haber una esquizofrenia con síntomas mixtos. ¿No? En este tipo de enfermedades a nivel del sistema nervioso central, en general el mecanismo de acción no se conoce exactamente, pero sí se sabe para la esquizofrenia es que hay un desbalance en lo que son vías dopaminérgicas, y por eso van a ver que los fármacos que se utilizan van a estar obviamente involucrados con vías dopaminérgicas, ¿sí? Con mecanismos de acción a nivel de vías dopaminérgicas. Entonces los antipsicóticos tienen dos tipos de efectos. ¿Tá? Un efecto antipsicótico en sí, que es el que predomina en el enfermo, ¿tá? Que lo que hace básicamente es mejorar la sintomatología positiva y negativa que aparece con la esquizofrenia. Y después también hay un efecto neuroléptico que lo que hace es, no es sedar en el sentido de sedación hipnótica, ¿tá? Pero sedar al paciente en el sentido de dejarlo más calmo, ¿sí? De quietud emocional, de indiferencia, un paciente más dócil en ese sentido. ¿Cómo se clasifican los antipsicóticos? ¿Recuerdan? Hay dos tipos de antipsicóticos. Perfecto. Unos son los típicos y otros son los atípicos. ¿Ah? ¿Y más o menos en qué se diferencian? Bueno, ahora lo vamos a ver entonces. Hay dos tipos de antipsicóticos, como decían en el chat. Están los típicos y los atípicos. Tienen ahí marcado en negrita quizás los más conocidos dentro de los típicos, y el fármaco referencia de los atípicos, que es la clozapina. ¿Ah? Y más o menos para ver diferencias o por qué surgieron los atípicos, es que primero surgen los antipsicóticos típicos, ¿tá? Que tienen alta eficacia y mejoran los síntomas positivos, pero tienen una menor capacidad para mejorar síntomas negativos. Entonces aparecen resistencias, ¿sí? O sea, hay esquizofrenias resistentes a antipsicóticos típicos, y es que ahí aparecen, y es así, perdón, que aparecen los atípicos, ¿sí? Que además de mejorar síntomas positivos, mejoran también síntomas negativos, ¿no? Y cuando un paciente no tiene una evolución favorable con el uso de un antipsicótico típico, perdón, en general se pasa un tratamiento con antipsicóticos atípicos. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antipsicóticos típicos? ¿Se acuerdan? Dijimos que obviamente iba a estar involucrado o iba a estar afectando vías dopaminérgicas. Pero ¿cuál es el mecanismo de acción puntualmente? Capaz que si recuerdan los efectos adversos, se acuerdan un poco de cómo es el mecanismo de acción.
Perfecto. ¿Tá? Ahí, perfecto. Ahí están respondiendo que bloquean los receptores dopaminérgicos D2. ¿Tá? Entonces, tienen ahí, de nuevo, ¿no? Un dibujito de una neurona presináptica y una postsináptica. En este caso, el neurotransmisor involucrado es la dopamina. ¿Tá? Y lo que hacen los antipsicóticos típicos son bloqueadores de los receptores dopaminérgicos, principalmente del tipo D2. Y de eso derivan también sus efectos adversos. ¿Ah? Sus efectos adversos por bloqueo de D2 entonces son efectos extrapiramidales, ¿sabe? O sea, una especie de síndrome parkinsoniano, ¿ah? Y un aumento de prolactina. ¿Sí? Y una de las cosas más preocupantes con los antipsicóticos típicos es la aparición de catalepsia, que en realidad se da en casos cuando tenemos una dosis muy elevada, en realidad, de antipsicótico, pero puede llegar a pasar que haya catalepsia, que es como un síndrome de parálisis. ¿tá? O sea, en realidad no es que sea parálisis en el sentido de que motormente no puedas moverte, pero es algo similar. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa con los antipsicóticos atípicos? Esto, el riesgo de catalepsia disminuye muchísimo. ¿No? Bien, vamos a ver ahora ejemplos de antipsicóticos, eso está mal, ¿sí? No es antipsicóticos típicos, sino antipsicóticos atípicos, ¿sí? Esto quedó mal en el título, y las principales características. Entonces primero tenemos la clozapina es el primer antipsicótico atípico que apareció, ¿sí? Actúa también sobre receptores de dopamina, pero de forma diferente a los antipsicóticos típicos, y es por eso entonces que hay menor riesgo, por ejemplo, de que se produzca catalepsia, y además también los efectos adversos extrapiramidales y el aumento de prolactina no se ve con la clozapina. ¿No? El principal problema de la clozapina, ¿sí? Es el efecto adverso que tiene, que es la agrunulocitosis, perdón. Entonces, cuando uno está en tratamiento con clozapina, necesita un monitoreo así frecuente, ¿sí? Para saber si se puede continuar con el tratamiento o no. ¿Tá? Otro de los efectos adversos que pueden aparecer con clozapina es algo que se llama efecto a nivel metabólico, ¿tá? Que es como, de alguna manera se produce como una resistencia a la insulina, es como, no es diabetes lo que aparece, porque no es que aparece la enfermedad de la diabetes, pero es como un síndrome diabético. ¿No? Entonces, otro de los antipsicóticos atípicos que surgió fue la olanzapina, ¿no? Tiene un efecto, una eficacia similar a la clozapina, o incluso a veces mayor, ¿no? Y lo que tiene de ventaja respecto a la clozapina es que no produce agranulocitosis. ¿No? Entonces, por lo tanto, el efecto adverso principal de la clozapina se resuelve con el uso de olanzapina. ¿Sí? Después también otro ejemplo bastante típico es la risperidona. ¿Sí? La risperidona también se utiliza mucho. Creo que hoy en día capaz lo deben haber escuchado mucho en gente, por ejemplo, que además de esquizofrenia presenta algún trastorno de depresión. ¿Ah? En general es elección cuando tenemos una persona, como les decía, con depresión y con síntomas esquizofrénicos. ¿Ah? Y por último, otro gran ejemplo dentro de este grupo es la quetiapina. ¿Ah? La quetiapina quizás la han escuchado más por su uso off-label. ¿Saben cómo se usa off-label la quetiapina? Off-label quiere decir que es un uso diferente para el cual en realidad está indicado, o para el cual fue probado. ¿No conocen de nadie que esté tomando quetiapina pero que no sea como antipsicótico? Exacto. ¿Tá? En general la quetiapina
se está utilizando bastante off-label como sedante, ¿no? Eso es polémico en realidad, ¿no? Cuando hay un uso off-label quiere decir, como les decía, eso, que es una indicación diferente para la cual fue probada, o para la cual hay estudios, ¿no? Y por lo tanto en realidad no debería ser utilizado de esa manera, a no ser que haya mucha evidencia empírica, ¿sí? Pero bueno, es algo que se da. La quetiapina muchas veces se indica como sedante, que no es lo correcto, no debería ser así. Y hay otros hipnóticos y otros sedantes para utilizar. ¿Está? Bien, es un poco de los antipsicóticos, ¿sí? Lo principal como para conocer los antipsicóticos es saber que hay antipsicóticos atípicos, saber que hay antipsicóticos típicos, cuál es la diferencia entre estos, ¿no? Y un poco recordar las principales características de los antipsicóticos atípicos más utilizados. Así que hoy en día básicamente o sea, es este grupo el que más se utiliza en la clínica, ¿no? Pero para terminar un poco lo que es psicofármaco, porque como ustedes saben, todos estos que estuvimos viendo hasta ahora son psicofármacos, actúan a nivel del sistema nervioso central. Quería recordar cómo se realiza la dispensación de psicofármacos, cuáles son las recetas que se utilizan. Perfecto. Receta verde o celeste. Ahí tienen acá un repasito de eso. ¿Sí? Son medicamentos controlados, ¿sí? Por lo tanto llevan una receta diferente a la receta común. Por eso no es una receta blanca, sino que es una receta celeste o verde. ¿Ah? Como tanto los psicofármacos como los estupefacientes, la persona que retira la medicación tiene que ser mayor de 18 años, o sea, no tiene por qué ser el paciente en sí, pero tiene que ser una persona mayor de 18 años, y una vez que se entrega, perfecto, una vez que se entrega la medicación, detrás de la receta debería constar el nombre de la persona que retira el producto, perdón, el medicamento, ¿sí? No el paciente, el nombre de la persona que retira, y algunos otros datos de esta persona, ¿sí? Y cuando hay, eso es para pacientes ambulatorios, cuando hay pacientes hospitalizados también se necesita receta, no siempre se necesita receta, pero hay diferentes criterios según la institución, ¿sí? O el médico deja la receta con la historia clínica, o el QF de la farmacia puede llegar a pedir las recetas de acuerdo a cuánto se dispensó en pacientes hospitalizados. Otra cosa a tener en cuenta es que no solo hay un requerimiento de recetas, sino que también se debe llevar un balance, ¿sí? Un control de stock estricto, tanto para psicofármacos como para estupefacientes, ¿sí? Y que este stock o este balance, ¿sí? Se entrega trimestralmente ante el Ministerio de Salud Pública, ¿no? O sea que hay un control muy estricto en todo lo que es dispensación de psicofármacos y estupefacientes, ¿no? Esto ya lo vieron en varios módulos, de hecho, pero es un poco para recordar, ya que ahora estamos tratando con fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Quizás ya lo repasaron también con Natalia, esta parte. Bien, ¿alguna duda que haya quedado de esto en términos generales? ¿Una consulta? Bueno, ahí Diana dice que no le piden nunca el documento. Bueno, en realidad está mal, ¿no? Deberían registrar nombre y algunos otros datos de la persona que retira la medicación. Bien, entonces parece que no hay dudas. La idea de este repaso es un poco ver eso, ¿no? O sea, ver cuáles son los conceptos más importantes dentro de cada una de las clases, qué es lo principal a estudiar y a saber, ¿no? Espero que por lo menos por ese lado les haya servido. No era la idea dar de nuevo la clase, pero sí quizás mostrar cuáles eran los conceptos más importantes y repasarlos. Pero la realidad es que me pareció que en general tenían todo bastante claro, había pocas consultas y se respondieron bien las preguntas que estaban planteadas, así que creo que estaban bastante bien en ese sentido, ¿no?
Bien, entonces nos da el tiempo como para ver un poco de... Ay, lo saqué. Nos da un poco como para ver tracto gastrointestinal. Tracto gastrointestinal es un tema que es como complicado de repasar porque es muy largo. ¿Sí? Ustedes habrán visto que es una clase bastante larga, son muchas diapositivas, sobre todo porque es farmacología del tracto gastrointestinal en general, ¿sí? O sea, hay muchos trastornos a nivel de tracto gastrointestinal, ¿sí? O sea, hay trastornos a nivel de secreción ácida, hay trastornos a nivel de... Para ahora respondo una pregunta que hay en el chat, ¿sí? Hay trastornos a nivel de secreción ácida, hay trastornos a nivel de motilidad intestinal, hay trastornos de emesis, entonces es como muy complicado hacer un repaso general de todo lo que es farmacología del tracto gastrointestinal. Creo que quizás podamos repasar las cosas más importantes de alguno de los grupos, pero a no ser que haya alguna duda puntual y quieran ir directamente a eso, voy a intentar hacer un repaso general por arriba. Claro, pero vamos a intentar ver qué conceptos son los más importantes o cuáles son los fármacos a destacar dentro de cada uno de los grupos, ¿está? Pero es un poco más complicado, creo yo, hacer un repaso de farmacología del tracto gastrointestinal. Esa pregunta por Alzheimer, que también es una de las clases que di yo. No hago repaso de Alzheimer porque me parece que de por sí ya es un tema muy corto, ¿no? O sea, creo que todo lo que se habla en esa clase es importante, pero ya es bastante corto de por sí el tema y me parece que no amerita un repaso, a no ser que tengan alguna duda y quieran verlo, lo hacemos. Pero en general es un poco lo importante a destacar de Alzheimer, quizás eh, cuáles son los efectos que se ven, o efectos no, cuáles son las diferencias que se ven en una persona que tiene Alzheimer versus una persona que no lo tiene, ¿sí? O sea, las principales razones por las que se desarrolla Alzheimer, aunque ven que en realidad no es algo que está del todo conocido, ¿no? Pero, bueno, un poco eso, cuáles son los fármacos que se utilizan, ¿ah? Cuáles son los fármacos que no se utilizan. Eh, Ustedes como vieron en el Alzheimer tampoco es que hay muchos fármacos, por eso tampoco hice un repaso, porque en realidad son 2 o 3 y son todos importantes. Y como vieron en el video, cada vez hay más desarrollo de nuevos fármacos. O sea, como que a lo que se está apuntando hoy en día es a desarrollar nuevos fármacos para el Alzheimer, porque de por sí hay pocos, ¿sí? O sea, son pocos los que se utilizan y por eso no hice un repaso. No sé si tienen alguna duda puntual de Alzheimer que yo pueda ir y conversar algo, pero me parece que en general, nada, creo que se mencionan 3 o 4 fármacos en la clase, son todos importantes, son los únicos que hay, de hecho. Y después un poco en la clase les comento cuáles son las nuevas estrategias que se utilizan para el desarrollo de nuevos fármacos, pero no hay nada puntual ahí como para estudiar. Es un tema que se tiene que seguir año a año, porque hay actualizaciones año a año, pero por ahora son esos los que aparecen ahí en la clase, son los que están aprobados, los demás siguen en desarrollo, ¿no? Bien, entonces, si no hay dudas de eso, sigo un poco con farmacología del tracto gastrointestinal. Voy a pasar, ven que estas son 57 diapositivas, no voy a pasar por todas, voy a pasar rápido por algunas y me voy a detener en otras, y más o menos entonces así ver cuáles son los principales fármacos, ¿tá? Entonces, primero es que ustedes vieron ya en el video que los trastornos a nivel de secreción gástrica sean quizás, como que sea quizás la parte principal de la clase, ¿tá? Son los más utilizados también, y son en general los que se utilizan en un tratamiento crónico. Solamente como para repasar lo que era la secreción gástrica, tenemos acá las glándulas a nivel estomacal, ¿tá? Estas glándulas tienen distintos tipos de células, ¿sí? Están las células principales, que la tienen por acá, y que son las que secretan pepsinógeno,
que es el que se utiliza para lo que son digestión de proteínas. ¿Ah? Después tenemos las células parietales, que son las que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, que es el que permite la absorción de la vitamina B12. Acá no se ve, pero vitamina B12 es. Y después tenemos células endocrinas, que lo que van a secretar son gastrina, serotonina, histamina, ¿sí? Que lo que hacen estas hormonas es justamente favorecer la secreción de ácido clorhídrico por parte de las células parietales. Entonces, importante es que a nivel de células parietales, ¿sí? Es que se da la secreción de ácido clorhídrico. Acá tenemos entonces a nivel de esas células lo que es la bomba de protones. Esta bomba de protones está acá más detallada. Lo que hace es liberar H+ hacia el lumen estomacal, ¿tá? Y por lo tanto aumentar la secreción ácida, ¿sí? O sea, aumentar el pH, disminuir el pH del lumen estomacal. Esa bomba puede ser estimulada por gastrina, histamina y por acetilcolina, y en base a eso es que vamos a ver qué tipo de fármacos se utilizan para disminuir la secreción gástrica, ¿no? O sea, importante de esto, ¿sí? No es quizás que se aprendan todo, ¿sí? Cuáles son las células y qué es lo que hacen, pero sí, como vamos a estar hablando mucho de lo que es secreción gástrica, ¿tá? Que tengan claro cómo es o cómo funciona esta bomba, ¿tá? Y por qué es que se eligen los fármacos que se eligen para disminuir la secreción gástrica, ¿sí? O sea, ¿por qué? Bien, entonces, ¿para qué se utilizan inhibidores de la secreción gástrica? Bueno, para tratar cualquier tipo de estas enfermedades que tenemos acá. ¿Sí? Si la secreción ácida es excesiva, entonces se puede dar reflujo, se pueden dar úlceras a nivel gastroduodenal, ¿tá? Entonces hay un desequilibrio entre lo que son agentes irritativos, o sea, el pH ácido es un agente irritativo en realidad, pero hay un montón de mecanismos protectores, ¿sí? Que evitan la aparición, por ejemplo, de úlceras a ese nivel, como pueden ser el moco. Ustedes recuerdan, hay células mucosas que lo que hacen es secretar moco, y ese moco protege las paredes del estómago, ¿sí? Y por lo tanto el pH ácido del jugo gástrico no afecta, o no debería afectar, ¿sí? Las paredes estomacales. Sin embargo, cuando hay un desbalance entre el pH, que es el agente irritativo, y estos mecanismos protectores, se puede llegar a dar ulceración a nivel gastroduodenal, reflujo, esto que les comentaba recién. ¿Sí? También las prostaglandinas son, o funcionan como mecanismo protector, por eso cuando se utilizan AINES, que ustedes saben que inhiben la producción de prostaglandinas, pueden llegar a aparecer como efecto adverso irritación a nivel estomacal, ¿tá? Y por lo tanto en esos casos puntuales también se puede llegar a necesitar un inhibidor de la secreción ácida, ¿no? Nada, esto un poco ya lo comenté. Bien. Entonces, hay diferentes formas de disminuir la secreción ácida, y en base a eso distintos grupos de fármacos. Una es inhibir directamente la secreción ácida, la otra es neutralizar el ácido una vez ya secretado, y la otra es proteger un poco más la mucosa, ¿sí? O sea, las paredes estomacales. Son tres mecanismos de acción posibles, ¿ah? Inhibidores de la secreción ácida tienen los antihistamínicos H2. Importante recordar que la histamina, ¿sí? Es una de los estímulos para aumentar la secreción ácida, entonces usar antihistamínicos justamente inhibe la secreción ácida. Lo mismo pasa con los anticolinérgicos, recordando que la acetilcolina tiene el mismo efecto que la histamina, y lo mismo los antagonistas de la gastrina, recordando que la gastrina tiene el mismo efecto que la acetilcolina y la histamina. O sea, recordando que los tres estímulos para la secreción ácida puede ser histamina, acetilcolina y gastrina, entonces es lógico que antagonistas de estas hormonas sean utilizados como inhibidores de la secreción ácida, ¿no? Pero el inhibidor de la secreción ácida más conocido es el omeprazol,
que lo que hace es inhibir la bomba de protones, ¿sí? Que veíamos en las diapositivas anteriores. Después tenemos neutralizantes de la secreción ácida, que son básicamente los antiácidos, y esto lo que hacen justamente no es inhibir la secreción ácida, sino neutralizar el pH ácido de la secreción, ¿sí? Y después tenemos protectores de la mucosa, que vamos a ir un poco por arriba, ¿sí? Estos son como las tres principales mecanismos de acción que tenemos para disminuir la secreción ácida. Sin embargo, si el aumento de secreción ácida o el desbalance a nivel del tracto gastrointestinal tiene que ver con una bacteria, con una infección que la tienen ahí, entonces en ese caso se pueden utilizar antibióticos, ¿tá? Pero no es lo normal. Es simplemente en caso de que haya una infección por bacteria, ¿tá? Entonces, antihistamínicos H2, en realidad ustedes ya vieron, o sea, es un grupo farmacológico que ya se vio, no con esta aplicación, pero que ya vieron, y todo lo que ya vieron se mantiene para su uso como inhibidor de la secreción ácida. ¿Ah? A ver qué es lo que les puedo comentar. Nada, esto supongo que ya lo vieron cuando vieron los antihistamínicos, pero el problema que tienen los antihistamínicos en general es que hay desarrollo de tolerancia, que puede haber una hipersecreción ácida de rebote, que tiene efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, y por lo tanto su uso como inhibidor de la secreción ácida quizás no sea quizás no sea el de los fármacos más utilizados para inhibir la secreción ácida por todos estos problemas que pueden llegar a tener, ¿no? Ahí tienen más efectos, de hecho. ¿Sí? Entonces, el grupo por excelencia que se utiliza para inhibir la secreción ácida es los inhibidores de la bomba de protones, particularmente el omeprazol, que quizás sea el que ustedes más conocen. Interesante del omeprazol es que es un profármaco, es decir, la molécula que se administra no es la molécula activa. El omeprazol, a ver si tengo el dibujito más adelante. Acá. El omeprazol entonces ingresa a lo que es el canalículo, ¿sí? O sea, tiene que ingresar a lo que es la glándula, y ahí es que con el pH ácido de la glándula se transforma en la molécula activa, ¿sí? Diana dice también el esomeprazol, sí, pero el esomeprazol es omeprazol. El omeprazol en realidad es una mezcla racémica, ¿sí? Esto quiere decir que tiene dos isómeros, el isómero R y el isómero S. El isómero S es el más activo, entonces el esomeprazol es el isómero S del omeprazol, ¿no? O sea, es un inhibidor de la bomba de protones, por supuesto, pero es omeprazol, ¿sí? A ver, ¿qué más les quería comentar del omeprazol? Bien, lo que tiene de interesante el omeprazol o cualquier inhibidor de la bomba de protones es que no importa cuál sea el estímulo que desencadena la producción ácida, ¿sí? Va a tener capacidad inhibitoria de la secreción ácida. Es decir, los antihistamínicos, por ejemplo, ¿sí? Van a inhibir la secreción ácida, pero simplemente por inhibir justamente a la histamina, que es uno de los posibles desencadenantes de la producción ácida, pero en realidad la gastrina y la acetilcolina, etcétera, van a seguir teniendo el mismo efecto, ¿se entiende? Lo mismo pasa con los anticolinérgicos, y lo mismo pasa con los inhibidores de la gastrina. Sin embargo, los inhibidores de la bomba de protones, independientemente del estímulo que desencadene la secreción ácida, van a estar inhibiendo. Y por eso también son de los más utilizados, ¿no? Eso es importante, es un concepto importante. Otra característica de los inhibidores de la bomba de protones es que, como lo que hacen es inhibir, ¿no?, a la bomba de protones, esta inhibición es irreversible, no hay vuelta atrás, esa bomba de protones queda afuncional, y por lo tanto el efecto persiste, por más que uno retire la medicación, el efecto persiste por un tiempo hasta que se sintetizan nuevas enzimas, ¿tá? No así con el resto de los fármacos que vimos hasta ahora, ¿tá? O de los que comentamos en realidad. Tiene un efecto duradero por esto de que se necesita nueva síntesis
de bombas de protones para que vuelva la secreción ácida normal, los niveles de secreción ácida normal. Bien. El problema con el omeprazol, básicamente, es que bueno, tiene algunos efectos adversos, ¿sí? Como pueden ser diarreas, náuseas, mareos, jaquecas, etc. Como cualquier otro inhibidor de la secreción ácida, puede favorecer el crecimiento bacteriano, ¿sí? Perdón, me ponen y la ranitidina en el chat. No entiendo la pregunta. ¿Es una pregunta? La ranitidina es un antihistamínico, o sea, es del grupo que vimos anteriormente. Continuamos. Y uno de los principales problemas del omeprazol es que tiene muchas interacciones farmacológicas, ¿tá? Y quizás hayan visto que en un paciente hospitalizado es muy común una polimedicación, y como hay polimedicación y alguno de estos fármacos puede tener efectos a nivel de tracto gastrointestinal, se agrega el omeprazol, ¿tá? Y en realidad un problema es que tiene interacción con muchísimos otros fármacos, o sea que hay que considerar estas interacciones a la hora de instaurar una terapia, ¿tá? Bien, o sea, tengan en cuenta entonces que dentro de este grupo, o sea, dentro de los inhibidores de la secreción ácida, el fármaco principal estrella es obviamente el omeprazol, ¿sí? O sea, interesante que tengan eso en cuenta. Bien, esto lo voy a pasar un poquito. Después tenemos lo que son los antiácidos, que, como les decía, los antiácidos no inhiben la secreción ácida, sino que neutralizan el pH ácido del estómago, ¿sí? En general se utilizan más como puntualmente, no como un tratamiento crónico, sino como algo puntual. El omeprazol es más como un tratamiento crónico, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, trastorno de reflujo o algo por el estilo, se utiliza mucho el omeprazol. Sin embargo, los antiácidos en general son como para un evento puntual, de aumento de secreción ácida. Sí, el gelal es un antiácido, ¿ah? Lo digo porque estaba ahí en el chat, ¿sí? Y lo interesante de los antiácidos, perdón, es que es como un efecto a nivel local, ¿no? O sea, es local el efecto, y por lo tanto, cuanto más tiempo permanezca en el estómago, más largo, más intenso va a ser su efecto, ¿no? O sea que va a depender un poco de la velocidad de vaciado gástrico. Si yo estoy en ayunas, el efecto va a ser más corto, pero si lo administro, que de hecho es como se debería tomar, ¿no? Si está administrado luego de las comidas, ¿sí? Como el vaciado gástrico va a estar enlentecido por la digestión de la comida, entonces el antiácido va a tener como una duración de efecto un poco más larga, ¿sí? Bien. Antiácidos, los más conocidos son el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. En general se pueden utilizar por separado, pero en general muchas veces se hace una combinación, ¿tá? Para un poco porque contrarresta los efectos adversos individuales. Entonces son los dos antiácidos más conocidos, pero en general se utilizan como una combinación. Tener en cuenta eh, eh, que hay que separar su administración de otros medicamentos, primero por su efecto neto, o sea, de neutralizar pH ácido, que esto puede llegar a dar algún problema de disolución, o de, por ejemplo, en el caso del omeprazol, ay, perdón, vieron que el omeprazol tiene un recubrimiento entérico, en realidad son cápsulas con microgránulos, y los microgránulos en general presentan recubrimiento entérico, porque el omeprazol a nivel estomacal, o sea, a nivel pH ácido, se degrada, ¿tá? O sea, previo a absorberse. Entonces, si yo lo combino, por ejemplo, con un neutralizador, ¿no?, del pH ácido, puedo hacer que este recubrimiento entérico
se degrade, o sea, que se rompa antes de tiempo. Lo mismo para cualquier otro tipo de fármaco que requiera recubrimiento entérico. O sea, por eso se espacia, la administración de antiácidos con otros medicamentos, sobre todo, por ejemplo, aquellos que tengan recubrimiento entérico, o hay que ver cuáles son las características de disolución del fármaco en particular, para ver si es compatible la administración conjunta, etcétera, etcétera. ¿Ah? Perdón, se me fue. Bien. Y por último, tenemos protectores de la mucosa. ¿Ah? Cualquiera de estos se puede utilizar. No son tan utilizados en la clínica, creo que el fármaco estrella en estos casos siempre es el omeprazol, y en el caso de algún evento puntual, algún antiácido. ¿Sí? No voy a detenerme en esto. Bien, creo que con eso más o menos podemos repasar lo que son los conceptos más importantes de los inhibidores de la secreción ácida, perdón, o sea, de generar la farmacología de la inhibición de la secreción ácida. Eso que les recordaba, ¿sí? O sea, omeprazol como fármaco estrella, tengan bien claro todo lo que tiene que ver con características del omeprazol, y después más o menos saber cosas puntuales de los demás grupos de fármacos, ¿sí? O sea, los antihistamínicos ya ustedes lo tienen muy claro, porque los han visto en otras clases, pero entender por qué se utilizan acá, y cuál es la desventaja de utilizarlos en este contexto en particular, lo mismo para los anticolinérgicos, y lo mismo para los inhibidores de la gastrina. De los antiácidos, eso que comentamos recién, creo que es algo como bastante intuitivo, pero sobre todo omeprazol. Me parece que el omeprazol y los inhibidores de la bomba de protones son como el grupo estrella dentro de estos fármacos. ¿Está? Bueno, entonces hasta ahí lo que era secreción ácida, pero también hay toda otra parte de tracto gastrointestinal que tiene que ver con la motilidad, ¿sí? Hay fármacos que pueden llegar a ser procinéticos y también antieméticos. Dentro de los más conocidos, capaz la metoclopramida y la domperidona, que en este caso no los tenemos porque no aparece, ¿tá? Pero son quizás los dos fármacos más conocidos. A ver qué podemos hablar por acá. Bien, nada, metoclopramida como uno de los fármacos más utilizados, ¿sí? El problema de la metoclopramida es quizás su efecto adverso a nivel central. Por eso hoy en día la metoclopramida se está utilizando menos, ¿sí? A ver qué les puedo comentar más de esto, creo que no mucho más. La domperidona es otro de los fármacos más utilizados, metoclopramida y domperidona, los dos fármacos más utilizados, quizás como procinéticos, y también como antieméticos, los tienen que haber visto. O sea, el Domper, que es un antiemético muy utilizado, es domperidona. Nada, por su mecanismo de acción, es que ambos tienen efectos adversos un poco complicados hoy en día, y por eso su utilización está disminuyendo bastante, ¿sí? De hecho, me han comentado que en la clínica se está utilizando mucho el ondansetron, que si ustedes lo recuerdan de las clases, es otro antiemético, ¿sí? Es un antiemético muy potente, y se utilizaba anteriormente mucho, bueno, hoy en día también, ¿no? Pero antes se utilizaba más que nada exclusivamente para emesis por tratamientos oncológicos, para tratar la emesis que se da como efecto adverso de tratamientos oncológicos. Y sin embargo, hoy en día el ondansetron se amplió su indicación, ¿sí? Justamente por evitar el uso de domperidona y metoclopramida, ¿tá? Que tiene efectos adversos importantes. A ver qué más podemos comentar. Bien, como anticinéticos, esos serían los procinéticos, los que vimos hasta ahora, ¿no? Como anticinéticos, o sea, como aquellos que reducen la motilidad del tracto gastrointestinal. Quizás los anticolinérgicos sean los más conocidos o los más utilizados. La atropina, la butilescopolamina, ¿sí? Esto es quizás lo que vean en la buscapina,
¿sí? Que es uno de los fármacos, o de los medicamentos, perdón, que más comúnmente se utilizan, ¿no? O sea que es un anticolinérgico. No sé si tienen alguna duda de esto, creo que con eso cubriríamos como lo más importante. Entonces recuerden, secreción ácida, omeprazol y cualquier tipo de, omeprazol como estrella, y después conocer un poco por qué, cuáles son las características de los antihistamínicos, de los anticolinérgicos, etcétera, etcétera. Como procinéticos, dos fármacos muy conocidos como la metoclopramida y la domperidona, que también se utilizan como antieméticos, pero que en general hoy en día está reduciéndose su uso, y se usa mucho ondansetron, que lo vamos a ver ahora más adelante, y después como anticinéticos, o sea, como para disminuir la motilidad del tracto gastrointestinal, anticolinérgicos como fármacos estrellas, ¿no? Esto que le decía de la buscapina. Del vómito, bueno, farmacología del vómito, o sea, fármacos que se utilizan como antieméticos, van a ver de nuevo la metoclopramida y la domperidona, pero un poco los que les comentaba recién, que hoy en día se está utilizando mucho el ondansetron, que es muy potente, ¿sí? Después tenemos, por otro lado, podríamos querer favorecer la emesis. Estos son casos muy, muy específicos, ¿sí? En los que uno quisiese favorecer la emesis. Puede ser, por ejemplo, por salir de un cuadro de intoxicación, ¿ah? Pero esto no es tan importante porque no se utiliza tanto, tiene aplicaciones como muy puntuales nomás. Quizás sí el antiemético es más utilizado y quizás sea más importante tener claro lo que es el ondansetron, la metoclopramida, la domperidona, y no tanto los fármacos que producen la emesis, que tienen indicaciones bastante menos frecuentes, ¿ah? Y después todo lo que son síndromes diarreicos, ¿sí? Que esto un poco ya es como un concepto que se manejó bastante en la clase, me parece, como que al principio lo que se hacía era inhibir la hipermotilidad intestinal, y que hoy en día en realidad el tratamiento del síndrome diarreico está más que nada enfocado en los procesos de secreción y absorción intestinales, o sea, de mantener lo que es, las características hidroelectrolíticas, ¿sí? Del intestino, ¿ah? Como que lo que se busca es rehidratar y administrar electrolitos más que disminuir la hipermotilidad intestinal, ¿ah? A ver. Tienen ahí algunos fármacos que se utilizan, creo que en general tampoco, como les decía, es como muy importante el tema de rehidratación y el tema de favorecer el transporte electrolítico, pero no tanto fármacos que inhiban la hipermotilidad, o sea que tampoco hay mucho para comentar. La loperamida quizás sea el fármaco estrella dentro de este grupo, sobre todo porque tiene un mecanismo de acción a nivel de receptores opioides. Esto es como bastante interesante dentro de este grupo, ¿ah? La loperamida no se utiliza tanto como para un síndrome diarreico puntual, ¿tá? Sino que cuando el síndrome diarreico es muy importante o persiste por mucho tiempo, ahí es cuando se administra loperamida porque es bastante potente, ¿sí? Y después tenemos lo contrario, ¿sí? En caso de tener un síndrome de estreñimiento, se utilizan laxantes, ¿ah? ¿Qué podemos decir? Ojo con el tema de los laxantes, o sea, el efecto adverso más principal de los laxantes es que puede llegar a conducir a abuso, ¿tá? Entonces, no se utilizan tanto tampoco crónicamente, o sea, un laxante no lo van a ver nunca como tratamiento crónico, sino como para un evento puntual. Y obviamente el problema de que si uno está favoreciendo la deposición, puede llegar a haber alteraciones a nivel de hidratación o a nivel de electrolitos, ¿tá? Por lo tanto, también es importante todo lo que es la recuperación hidroelectrolítica con el uso del laxante. Nada, ahí tienen varios
varios tipos de laxantes que se pueden utilizar según su mecanismo de acción. No diría que hay laxantes principales, o sea, no podría encontrar dentro de lo que de los que están acá, alguno que sea como estrella, como así podíamos ver en el resto de las categorías. Creo que todos son bastante importantes, porque no destacaría ninguno frente a otro. No sé si hay alguna duda que tengan respecto a esto, que podamos ir puntualmente, porque es tan amplio el tema que me parece difícil de repasar. Pero si tienen alguna duda puntual, o si con esto les quedó claro más o menos cuáles son los conceptos importantes a repasar, o algo que quieran ver de nuevo, de las cosas principales que estuvimos comentando. Por ejemplo, no sé si quieren repasar algo del mecanismo de acción de omeprazol, o no sé. ¿Sí? ¿Alguien? Ah, ahí me llegó Sandra. El pinaverio. No, el pinaverio es un espasmolítico. ¿Tá? Se utiliza para, a ver si tenemos acá otros. Acá, ¿sí? Es un espasmolítico, relaja la fibra muscular a nivel de tracto gastrointestinal. Sí, por ejemplo, se puede utilizar para el colon irritable. Ahí está, para reducir motilidad gastrointestinal. Bien. Igual quizás no sea de los principales dentro de los fármacos que venimos hablando hasta ahora. ¿Pero hay algo más que quieran repasar, algo que les haya quedado, algún concepto que no haya quedado claro? Más que nada la idea es ver eso, ¿no? Saber cuáles son los principales fármacos a estudiar o a repasar, cuáles son los conceptos más importantes. De nada. Bueno, entonces, en realidad si no hay más dudas, podemos cortar por acá. Voy a